Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y esta vez estamos ante las últimas novedades que tenemos sobre los sets que vamos a recibir el 1 de agosto. Todo lo que vamos a tratar hoy son novedades que hemos recibido las últimas 2 semanas sobre los sets de agosto. ¿Cómo hemos recibido estas novedades? Pues de una manera curiosa y además oficial, que ha sido mediante dos vídeos. El primero, el del 25 aniversario de LEGO Star Wars, que recibimos hace un par de semanas, calentando un poquito para las celebraciones del 4 de mayo de la semana pasada, y el segundo con un vídeo que salió hace 5 días de una nueva serie de LEGO Star Wars en Disney Plus que se va a llamar Rebuild the Galaxy. Para mí, lo más importante es que se confirman varios de esos rumores tan locos y que la gente no se creía, como el halcón milenario oscuro, el caza de Jedi Bob, en plan, todos estos sets que íbamos a recibir o que vamos a recibir en agosto, aunque no hemos recibido una actualización en cuanto al rumor, en cuanto a las piezas, en cuanto al set, sí que es cierto que saliendo en vídeos de LEGO, pues sí que tenemos esta especie de confirmación oficial un poco antes de la cuenta de lo que suele tocar. Desde luego, además, nos hacen ver que 2024, aparte de ser un buen año, que yo considero que va a ser un muy buen año, desde luego va a ser un año muy peculiar. Quiero empezar por el que dejó más descolocado a la gente, que es el 75389 Dark Millennium Falcon, con un precio de 170 euros y que yo sepa todavía no sabemos el número de piezas. Podemos ver cómo efectivamente contamos con una nave de color negro con tonos rojos, cosa que ya tiene el original, y la selección de personajes va a ser tan rocambolesca como podríamos esperar. El rumor inicial hablaba de un Gungan y no ha ido muy desencaminado, ya que tenemos a Darth Jar Jar, cosa que creo que pocos esperábamos, aunque sí que es cierto que cuando vimos un Gungan y el tema de la nave dijimos, bueno, y si sale, pues al final lo han hecho. Y por lo tanto parece ser que todos los personajes van a ser versiones alternativas y contrarias a lo que realmente son, o sea, entre buenos y malos. Por lo tanto serían Darth Vader blanco, simbolizando que es bueno, y Rey, C-3PO, Chewbacca y Jar Jar malos. Si estas son las figuras, que a lo mejor recibimos algún cambio, solo serían 5, aunque se rumoreaba que iba a haber una más. Y yo lo veo un poco descompensado, ya que serían como 4 malos y uno bueno, por lo que creo que deberían meter otro como Darth Vader, un malo reconvertido, pero ya veremos qué es lo que pasa con este set. Avanzamos con otro de los que parecía una broma, el 75388, con un precio de 40 euros y 310 piezas, el caza del Jedi Bob. Se confirma, como decían los rumores, que iba a mantener la piel amarilla, cosa que me parece un acierto, pero habría que ver qué pasa con las figuras. También se rumoreaba que podría haber una segunda figura, pero si se confirma el precio y solo son 2 figuras, estamos ante una nueva subida de precio y no menor en los cazas estelares, y sin minifiguras añadidas. Recordemos que el de Obi-Wan era más barato y venía con 3 figuras, y luego el de Yoda sí que ya fue más criticado por tener solo 2 figuras. Continuando con los sets extraños, y es que me sorprende cómo dentro de una misma oleada vamos a tener 3 sets de una serie de Disney Plus random y llevamos años sin tener sets de Bad Batch. Vamos a recibir un set con 2 naves, el 75393 X-Wing y TIE Fighter, 110 euros y 1058 piezas. Este mismo año, en diciembre de 2023, pero vamos, este año se retiró el X-Wing y el TIE Fighter que teníamos desde 2021 o 2020, que eran naves que estaban bastante bien y estuvieron bastante en el mercado, pero ahora no tenía mucho sentido que salieran estas nuevas. Lo que pasa que, como vais a ver, tenemos la opción de cambiar las alas entre el TIE y el X-Wing, y entonces pues esto sí que le da un poquito más de juego y lo hace único, pese a que me parece raro retirar unos modelos y sacar otros casi iguales, aunque como digo tenemos esta diversidad. En cuanto a figuras, se supone que vamos a tener 4 figuras, un piloto de cada nave, 2 adicionales y un droide. Entiendo que será un droide para el X-Wing, que es donde tiene más sentido y donde queda bonito la nave, y no que sea para el otro. En las imágenes del tráiler estamos viendo cómo queda, y la verdad es que el resultado es curioso, cuanto menos ya veremos cómo queda en el producto de LEGO final. El último set que me gustaría comentar es uno de los que seguro que más se está esperando la gente en todo el año. Sé que digo esto con unos cuantos, pero es que siempre hay candidatos, pues está el del Capitán Rex, por ejemplo, teníamos el Paseo del Tatooine Fort, y sí que creo que este, por el precio y las figuras, es uno de esos candidatos a set más esperado del año. No es otro que el 75383 Battle on Peridia. Aquí no hemos recibido actualizaciones con respecto al precio, que sigue estando entre 40 y 50 euros, y las piezas, que el rumor sostiene que van a ser 382. Lo más interesante creo que van a ser las figuras, ya que probablemente el set en sí sea un pequeño escenario, aunque puede que nos sorprenda si hacen algo que esté bien currado, pero pensad en algo parecido al búnker de Mandalorian que vamos a tener en junio, un poquito menor. Vamos a recibir a Ahsoka, que si viene con su outfit blanco y viene con un poncho, puede ser una figura muy buena. Thrawn, que es la figura probablemente más deseada. Enoch, que también me apetece ver qué van a hacer con su casco, ya que estamos viendo nuevos moldes para Mandalorian, no sé qué guay. Morgan Elsbeth, y donde tenemos actualizaciones es con Ezra. Podemos observar cómo han seguido el mismo estilo que con Hera en el Ghost o el nuevo Darth Maul, y no tiene pupilas, sino que tiene estos ojos azules muy grandes y una parte blanca. He de decir que no sé si me gusta más o menos. Lo que pasa es que sí que me resulta extraño tener diferentes criterios a la hora de hacer ojos, y sobre todo ya de hacer ojos en humanos, porque ya no es que me digas que Darth Maul es una especie distinta o Hera y que van a cambiar eso, no, que estamos hablando de humanos, y aquí es donde me chirría un poco y sí que me acaba de parecer raro, y no sé si me gusta el que las figuras no sean iguales, pero como digo, esto per se, por sí mismo, no me parece una cosa ni buena ni mala, simplemente algo que puntualizar, y aquí a cada uno le va a gustar más una cosa u otra. Con esto creo que hemos revisado lo más importante. Sí que es cierto que me falta comentar
juntar cosas de las otras figuras del 25 aniversario, como son Leia o Nab9, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el nombre de este piloto alienígena que vais a ver, o en la última imagen que habéis visto ahora se ven, pero sí que considero que sería más interesante, si os apetece, hacer un vídeo aparte, como ya hice, hablando de todas las figuras, ahora que ya aparte conocemos todas y en qué sets y cuándo van a salir, pues hacer otra vez un vídeo repasando las figuras del 25 aniversario por si queréis coleccionarla todas. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando últimamente, en especial a todos los miembros que estáis ahí al pie del cañón apoyando. Ayer tuvimos un directo que la verdad que estuvo súper bien, donde hicimos el sorteo para los miembros de abril de una figura de Blythe de GCC. Estoy muy contento con el directo, me lo pasé muy bien y espero hacer más directos y sobre todo también retomar el preguntas y respuestas que lo tenemos por ahí a medias. Así que por lo tanto, si queréis, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.